Saludos para todos. El día de hoy vamos a realizar una presentación que tiene que ver con el sistema educativo a nivel de Colombia y a nivel del país de Argentina. Este está realizado por Lady Juliet Orjuela y que les habla Amaleni. Como introducción tenemos la presentación tiene por objetivo dar a conocer lo relacionado al sistema educativo tanto a nivel nacional como latinoamericano, el cual es de gran importancia ya que nos permite establecer las características que determinan los logros educativos que deben alcanzar las diferentes instituciones. Los objetivos: reconocer los sistemas educativos utilizados a nivel nacional y latinoamericano, en este caso, el país de Argentina. Caracterizar el modelo pedagógico actual de los diferentes niveles del sistema educativo nacional y latinoamericano. En nuestro país, Colombia, la educación se define como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. ¿Cuál es el sistema educativo en Colombia? Un sistema educativo comprende todo lo que implica educar a los estudiantes de escuelas públicas, privadas, en los planos de estado, provincia, distrito, municipio o comunidad. El sistema educativo generalmente se refiere a la educación pública y privada desde la primera infancia hasta los programas de escuela secundaria. Un documento importante que se tiene en cuenta en Colombia, en el cual nos indica que la educación en nuestro país es pública, es privada, pero también es de gran importancia, es la Constitución Política de Colombia, en la cual nos dice que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura que formará al colombiano en diferentes aspectos. ¿Cómo se define el sistema educativo en nuestro país? El sistema educativo nacional está compuesto por dos tipos: básico, medio y superior en las modalidades escolar, no escolarizado y mixta. La educación de tipo básico está compuesta por los niveles de preescolar, primaria y secundaria. En Colombia encontramos los siguientes tipos de educación. Independientemente de esos tipos, que todas están encaminadas a educar, a transmitir conocimiento, valores, costumbres y a formar teniendo en cuenta las formas de actuar. En Colombia se destaca la educación formal, no formal e informal. Acá tenemos un mapa conceptual donde damos a conocer los tipos de educación y esta se divide pues en formal, que es el tipo de educación regulado, intencional y planificado. No formal es la que se ofrece con el objeto de formar en aspectos académicos, laborales, sin sujeción al sistema de niveles. Y la informal, proceso de aprendizaje continuo que se realiza fuera del marco de la educación formal. También como marco legal de la educación en Colombia tenemos las siguientes leyes con las cuales se rige para llevar un mejor proceso en la educación. Entre estos encontramos como primera medida la Constitución Política de Colombia de 1991, la cual respalda el sistema educativo del país y menciona que la educación es un derecho. La Ley 115 de 1994 es la modalidad con la que cuenta el sistema educativo para la regulación de la prestación del servicio. La Ley 715 de 1991 dispone las competencias de la nación con materia de educación sin perjuicio de las establecidas en otras normas legales.
y el decreto 1860 de 1994, el cual reglamenta y favorece la calidad continua y la universalidad del servicio público. En Colombia también, para mirar cómo es la evaluación o cómo se tienen en cuenta las pruebas, para mirar cómo los estudiantes día a día aprenden, se tienen en cuenta pues diferentes pruebas, las cuales están regidas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, IFEX. Este se encarga, entre otras funciones, de construir, aplicar evaluaciones nacionales estandarizadas que evalúan el desempeño alcanzado por los estudiantes según las competencias básicas definidas por el Ministerio de Educación Nacional. Entre estas pruebas que aplica el IFEX tenemos actualmente son 6, las cuales se aplican en los grados tercero, que son las pruebas saber para este grado, también para el grado quinto, cuando finaliza y pasan al grado sexto, al terminar lo que tiene que ver con la básica secundaria, que ya son las pruebas para saber para grado noveno, al combinar los programas de educación técnica, profesional y tecnológica, que son las pruebas saber TIT, y al finalizar los programas profesionales universitarios, que son las saber pro. También tenemos otra parte que es la evaluación que se tiene en cuenta en el sistema educativo colombiano. Acá se dice que la evaluación como elemento regular de trabajo en el aula es una herramienta para promover el aprendizaje efectivo, la pertinencia de la enseñanza, la comprensión de las metas, del aprendizaje y la motivación del estudiante. Las experiencias exitosas de la evaluación en el aula muestran la importancia de la evaluación permanente, la participación activa y la autoevaluación del estudiante, la retroalimentación asertiva del docente y la confianza en el mejoramiento. También encontramos otros elementos que nos pueden servir para complementar la educación en nuestro país. Entonces, para tener algo más de conocimiento acerca de lo anterior, vamos a observar un video de, el sistema educativo en nuestro país. Es bueno. Sí,
Listo, entonces espero que les haya quedado pues un poco claro lo relacionado a lo que tiene que ver la educación en nuestro país. Por otro lado, tenemos el sistema educativo argentino, donde este servicio educativo es vigilado por el Estado, tanto para instituciones públicas como privadas. Este sistema educativo, en todas sus modalidades, está vigilado por la Ley Nacional número 26206. Además, su sistema educativo se caracteriza porque está organizado iniciando desde el ciclo inicial, pasando por la primaria, la secundaria y la educación superior. Por lo tanto, es importante destacar que la educación inicial se caracteriza porque se ofrece a niños desde los 45 días hasta los 5 años, pero con la particularidad que este ciclo se divide en dos grupos. El primero son los jardines maternales, que se enfocan en atender niños de 45 días hasta los 2 años, y los jardines infantiles, que atienden niños desde los 3 hasta los 5 años. Posteriormente viene la educación primaria, donde se atiende a niños desde los 6 años hasta los 11 aproximadamente, y es considerada de carácter obligatorio. Pasando posteriormente a la educación secundaria, en ella hay que resaltar que se ofrece a los niños, niñas y adolescentes desde los 12 o 13 años aproximadamente hasta los 17. Este ciclo escolar se divide en básico, que es el ciclo común y corriente académico, y el ciclo orientado, que se caracteriza porque se enfoca en un área de conocimiento, o es lo que nosotros normalmente en Colombia conocemos como técnico, bachillerato técnico. Y posteriormente viene la educación superior. Allí se ofrece educación en institutos y universidades. Pueden ser privadas o pueden ser de tipo público. Además, contamos también con una serie de modalidades de educación, que en este caso, este sistema educativo ofrece 8 modalidades, que son la técnico profesional, artística, especial, educación permanente de jóvenes y adultos, rural, intercultural bilingüe, educación en contextos de privación de libertad, educación domiciliaria y hospitalaria. De tal forma que en algunos de estos casos, los estudiantes desde la secundaria se van inclinando por alguna de estas especialidades o modalidades. En consecuencia, tenemos también la educación formal. Esta es aquella que permite obtener el título a través de la homologación. Esto siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos por las entidades competentes, en este caso el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Consejo Federal de Educación. Y por otro lado, tenemos la educación no formal. Esta se caracteriza porque primero es desarrollada e implementada por el Ministerio de Educación y se orienta a la capacitación laboral de la cultura, el arte, la ciencia, la tecnología y el deporte. Y por último, tenemos las pruebas que han permitido medir la calidad educativa argentina, dentro de las cuales tenemos las pruebas PISA y las pruebas regionales
PERSE, CERSE, TERSE, que son administradas por la UNESCO. De tal forma que este sistema educativo nos permite resaltar pues la importancia que tiene la educación en toda sociedad, debido a que, por ejemplo, en Argentina se considera como una política de Estado, la cual permite pues construir una sociedad caracterizada por ser justa, soberana, con sentido de pertenencia y enfocar su desarrollo en el libre ejercicio de la democracia ciudadana, con el fin de respetar los derechos humanos, las libertades y fortalecer el desarrollo integral de la nación, partiendo desde la formación humana. Asimismo, es importante resaltar que el sistema educativo colombiano se debe conocer a profundidad para garantizar una mayor calidad dentro de las aulas, y que el sistema educativo de un país permite dar a conocer los diferentes estamentos para mejorar su nivel de eficiencia y transparencia. Gracias por su atención.